Hablaremos primero sobre el tiro parabólico. En el tiro parabólico vamos a observar que el movimiento del objeto se encuentra en dos dimensiones, en el eje de las X y en el eje de las Y. Nosotros cambiamos la orientación del video para no tener valores negativos en X. En Tracker nosotros quisimos posicionar nuestro eje de coordenadas en el punto exacto donde la pelota empieza a tener un movimiento o una trayectoria fuera de la resortera. Podemos observar que en este punto el objeto tiene una altura máxima que está sobre el eje de las Y. Podemos observar que después de este punto el objeto tiene una trayectoria hacia abajo, pero también podemos observar que a lo largo de este periodo de tiempo tiene también una trayectoria horizontal, conocido como una distancia sobre el eje de las X. Para un mejor entendimiento sobre dichos desplazamientos podemos observar nuestras gráficas en Tracker del lado superior derecho y del lado inferior derecho. Podemos observar que del lado superior tenemos una gráfica representada por el eje de las X y el tiempo. Podemos ver el desplazamiento y de igual manera en el eje de las Y con respecto al tiempo, generando una parábola. A conclusión, tenemos que tomar unos datos importantes en cuenta. A lo largo del tiro parabólico utilizaremos distintas ecuaciones. La primera ecuación mostrada en esta imagen es solamente para el eje de las X. Las otras tres se utilizan para el eje de las Y. Esta primera ecuación es utilizada para conocer la distancia en X, sabiendo la velocidad inicial en X y el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo en eje de la X y en ejes de las Y siempre es el mismo. También es importante que en el eje de las X hay una velocidad constante. Esto quiere decir que no hay una aceleración. Por lo tanto, estas ecuaciones nos ayudarán a conocer los datos que necesitamos sobre el eje de las Y. Un dato importante que necesitamos tener sobre el eje de las Y es que hay una aceleración constante, que es la gravedad, que sería negativa en este caso porque apunta hacia abajo con un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De igual manera, para nuestro experimento número 2, quisimos plasmarlo en Tracker para poder analizarlo mejor y entenderlo de una manera más sencilla. Podemos observar que en este punto nosotros colocamos nuestro eje de coordenadas para así empezar a analizar la caída libre, ya que la pelota ya adquirió una velocidad inicial. De igual manera utilizaremos las siguientes ecuaciones para calcular los datos necesarios o datos que requerimos, teniendo en cuenta que nuestra velocidad inicial ya no es cero porque no parte del reposo, sino ya había adquirido una velocidad inicial al momento de bajar la rampa. Dichas fórmulas que encontramos aquí pueden ser utilizadas para calcular la velocidad final, la velocidad inicial, el valor de la altura, el valor de la distancia y el valor del tiempo. Solo basta con despejar de acuerdo a los datos que ya tenemos. De igual manera necesitamos datos importantes que tenemos que tomar en cuenta para la caída libre. Uno de ellos es que también existe una aceleración que ejerce sobre el cuerpo, que es la gravedad. Como ya se me había mencionado el valor de la gravedad anteriormente, también se utiliza en la caída libre.
Para la siguiente parte podremos observar este video de Angry Birds, que podemos analizar que este también es un movimiento de tiro parabólico, tal cual nosotros enseñamos en el ejemplo número 1. Analizamos que en el punto inicial contamos con una velocidad de 0 y esta se irá descomponiendo en x y en y, ya que habrá ambos desplazamientos. En X la velocidad siempre va a ser constante, mientras que en Y va a llegar a una altura máxima en donde su velocidad será 0. La gráfica de arriba representa la distancia en X con el tiempo y la de abajo la de Y con el tiempo, formando una parábola. Debido a la velocidad de vuelo tuvimos que regraficar las gráficas en X y las gráficas en Y para una mejor observación. Como se puede observar en la siguiente imagen, la velocidad disminuye en la subida y vuelve a aumentar en la bajada. Ahora analizaremos cómo influye la ley de Hooke, la cual dice que la fuerza es igual a la constante elástica pero con dirección opuesta por la distancia de desplazamiento. Solo contamos con la distancia en x, pero podemos sacar la fuerza ya que es masa por aceleración y la aceleración a su vez es la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. A lo largo de esto podemos observar que el tiempo o el intervalo del tiempo cambia dependiendo de la velocidad inicial que adquiere el objeto. Con los resultados que adquirimos prácticos y teóricos, podemos observar que varían un poco. Eso se da por la posición de la cámara que está grabando nuestros arreglos, ya que no es lo mismo un metro desde un ángulo a otro ángulo. Para poder mejorar nuestros resultados en el experimento, se puede volver a grabar el video teniendo un mejor ángulo o tener la cámara recta viendo hacia el experimento para que así puedan ser los valores correctos.